que corresponde al síndrome de Sjögren. ¿Se está compartiendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, la doctora. Sí, doctora. Ya, ok. Bueno, el síndrome de Sjögren es una patología muy pocas veces diagnosticada como Sjögren primario. Generalmente es diagnosticada como Sjögren secundario a algún proceso autoinmune previo. Estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Como bien les había dicho, esta es una enfermedad autoinmune sistémica. Habitualmente solamente conocemos los síntomas de ojo seco, boca seca, pero ahora vamos a darnos cuenta de que las manifestaciones van más allá de esos dos síntomas, ¿no? Generalmente hay una predisposición a una infiltración linfocitaria e inflamación en algunas glándulas exocrinas, como son las glándulas salivales y las glándulas lacrimales, que nos dan los síntomas comunes, ¿no? Los síntomas Zika. El síndrome de Sjögren se diagnostica por síntomas clásicos, ¿no? Les dije, sequedad de boca, sequedad en ojos, cansancio y dolor articular. Son los 4 síntomas clásicos. Se ha visto de que la mortalidad asociada a Sjögren está asociada a los linfomas de tipo de células B, que se presenta en estos pacientes 15 a 20 veces mayor que en la población general. ¿Tiene algunas características graves específicas? Sí, cuando hay compromiso pulmonar de un órgano blanco, ¿no? Pulmón con compromiso con un patrón intersticial, a nivel renal con insuficiencia renal. Puede producir vasculitis crioglobulinémica grave, predisposición a infecciones y enfermedad vascular. Cuando hay compromiso de estos órganos nobles, hay que prestarle mucha atención porque el riesgo de mortalidad es alto. Bueno, ¿cómo fue el conocimiento acerca de esta enfermedad a lo largo de los años? Pues se habla que en 1925, Gaugerot, él hablaba de estos síntomas, ¿no? De sequedad ocular, sequedad oral, sequedad vaginal, y a esos síntomas les llamó un síndrome Zika. Fue ya en el año de 1933 en la cual Heinrich Sjögren, el cual relacionó a estas queratoconjuntivitis Zika, o sea, el ojo seco, asoció a algunas enfermedades sistémicas, ¿no? Entonces, es en honor a él a quien esta enfermedad lleva su nombre y asoció los síntomas que ya Gaugerot había descrito a manifestaciones sistémicas, ¿no? Luego, a lo largo de los años, también en el año 67, por ejemplo, se empezó a hacer algunos test para diagnóstico, ¿no? Como el test del flujo salival. Luego, en el año 68, la biopsia de la glándula salival. Luego, en el año 75 se identificaron algunos anticuerpos asociados al síndrome de Sjögren, y en el año 82 asociaron estos anticuerpos, el anti-Ro y el anti-La, asociados con el síndrome de Sjögren. Luego también a lo largo de los años se han ido probando ciertos tratamientos como los que están en verde, ¿no? Entre el año 54 y 59 se trató de usar cortisona para el tratamiento, y en el año 59 básicamente se planteó el uso de antimaláricos para síndrome de Sjögren. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia, hay dos tipos: el Sjögren primario, el que netamente es una enfermedad primaria, y el Sjögren secundario, alguna patología autoinmune preexistente. Generalmente se asocia a AR, a esclerosis sistémica, a lupus y a dermatomiositis. El porcentaje de asociación de Sjögren secundario es más alto en pacientes con AR, desde un 4 a un 31%, seguido por la esclerosis sistémica en un 14 a 21%,
y en tercer lugar el lupus de un 6 a un 19%. En tanto que es mucho menos frecuente la prevalencia de Sjögren primario. Dense cuenta que es de un 0.3 hasta un 1% por cada 1000 personas. Entonces es poco frecuente. Quizás por la variedad de síntomas que puede dar, ¿no? La incidencia va de 3 a 11 casos por cada 100.000 individuos y la frecuencia, como las patologías autoinmunes, tienen mayor predisposición en mujeres con una relación de 9 a 10 a 1 con respecto a los hombres. En el caso de los niños es bastante rara y si podríamos sospecharla es cuando hay un agrandamiento de las glándulas parótidas, ¿no? En el caso, a pesar de que en los varones es mucho menos frecuente, si este síndrome de Sjögren primario se presenta en varones, habitualmente la afectación ocular es grave y la afectación sistémica e inmunológica es menos pronunciada. El pico de edad en promedio es entre los 30 y 50 años y los autoanticuerpos más relacionados al síndrome de Sjögren, el más frecuente es el anti-Ro, pero también está el anti-LA. Bueno, así como AR también estaba asociado o se desencadenaba por algunos factores medioambientales que se asociaban o que se que, que despertaban la enfermedad en aquellos individuos genéticamente predispuestos, aquí también ocurre algo similar. Hay algunos virus que están relacionados con el inicio de la enfermedad, que son la familia de los herpes viridae, dentro de los cuales está el Epstein-Barr y el citomegalovirus. Algunos retrovirus como el HLA-TB1, el HTLV1 y algunas infecciones crónicas como el virus de la hepatitis C, que está relacionado, en este caso, el virus de la hepatitis C está más relacionado al anti-LA que al anti-RO. Y el VIH también ha descrito como un factor de riesgo. El tabaco, al igual que en AR, también se describe que tiene asociación. Los factores genéticos, bueno, el tener un antecedente familiar de una enfermedad autoinmune da una predisposición del 35% de que los pacientes puedan desarrollar síndrome de Sjögren. En el caso de los gemelos, el riesgo es 2 veces mayor. Y la asociación con HLA tipo 2 está asociada sobre todo al HLA-DR y al HLA-DQ, con el OSIS 61 y 63. En tanto que la asociación con el HLA tipo 1 está asociado con el HLA-A, el HLA-C, el HLA-DRB6, el HLA-DPB1 y el HLA-DQA1. Hay algunas moléculas codificantes también, como el interferón tipo 1 y el interferón tipo 2, que están relacionadas. Y es muy frecuente la asociación del síndrome de Sjögren con el desarrollo del linfoma. Quizás esto se da porque hay estimulación crónica de las células B policlonales. Se ha visto que estos pacientes con síndrome de Sjögren tienen un riesgo de 15 a 20 veces de desarrollar linfoma de tipo no Hodgkin en comparación con la población general. Y de este linfoma no Hodgkin, el más frecuente es el de tipo MALT, que se desarrolla sobre todo en parótidas, en estómago, en pulmones y en ojos. Entonces, si hay una sospecha de linfoma en pacientes con síndrome de Sjögren, hay que tratar de ver que no haya compromiso en parótidas, estómago, pulmones y ojos. Bueno, y también ¿por qué lo podemos sospechar? Por un agrandamiento persistente de las parótidas. Generalmente, cuando este agrandamiento persistente de la parótida es de tipo unilateral, se asocia a malignidad, ¿no? Y otra característica que hay que buscar, la consistencia. La malignidad nos habla de una consistencia dura y fija y unilateral, compromiso unilateral. La etiopatogenia, bueno, aquí tiene que ver tanto la activación del sistema inmune como el sistema adaptativo.
¿Qué es lo que ocurre? Se produce por una epitelitis autoinmune. ¿A qué se refiere eso? Habitualmente, las células del epitelio de las glándulas salivales pueden tener dentro de sus membranas la expresión de algunos autoantígenos como el anti-ROI y el anti-LA, que mediante activación de los Toll-like receptors, o sea, en asociación a esos factores medioambientales que ya revisamos, podrían despertar la activación de la apoptosis. Y esta apoptosis lo que nos va a llevar es a la hipofunción de las glándulas, ¿no? En este caso, si están afectadas las glándulas salivales o las glándulas lacrimales, pues van a tener hipofunción, van a haber cambios a nivel de la mucosa y van a ver las manifestaciones típicas que es ojo seco, boca seca, lo cual la sequedad de estas mucosas va a incrementar el riesgo de infecciones. Entonces, ¿qué pasa cuando activamos estos Toll-like receptors? Además de que estimula la apoptosis, también estimula y activa la activación persistente de estos Toll-like receptors en las células epiteliales de estas glándulas. Lo que va a producir es una activación tanto de los linfocitos TCD4, que a su vez estos activan a los linfocitos T helper foliculares, y estos a su vez favorecen a la maduración y proliferación y supervivencia de las células B. Entonces van a inducir a la producción de muchas citoquinas proinflamatorias. Dentro de ellas están la interleuquina 7, 17, la 6, la 23, el interferón gamma, que hemos visto que en AR también estas interleuquinas generan gran respuesta inflamatoria, ¿no? También hay la participación de las células dendríticas y las células plasmáticas que inducen a la producción de estos autoanticuerpos y a su vez pueden también favorecer a la apoptosis, y con esto el círculo, ¿no? De hipofunción glandular, mm, síntomas Zika y el incremento de riesgo de la función. Entonces, durante todo este tiempo se han tratado de buscar algunos tratamientos para cada una de las manifestaciones. Por ejemplo, cuando hay hipofunción glandular, se han tratado de plantear el uso de secretagogos. Cuando hay cambios en la mucosa, algunos mucolíticos. Para el tema del ojo seco, la boca seca, se han tratado también de usar lágrimas artificiales, ¿no? Para disminuir el riesgo de infección. Y también en algunos casos, algunos oftalmólogos pueden usar corticoides tópicos, antibióticos en caso de que haya infecciones secundarias. En el caso de la boca seca, también se han tratado de usar algunas soluciones para evitar las infecciones. Bueno, en toda esta activación, tanto del sistema inmune como adaptativo, lo que hay es una pérdida en la inmunotolerancia y un infiltrado linfoplasmocitario, sobre todo de células B, ¿no? De linfocitos B. Por eso es que se asocian más a linfomas, ¿no? Y bueno, hay una alteración en el reconocimiento inmunocitario por la presencia de factores intrínsecos, ¿no? Ya sean autoantígenos como el anti-RO, el anti-LA, o la presencia de algunos factores medioambientales. Las manifestaciones clínicas, bueno, van a variar, dependiendo si hablamos de un Sjögren primario o de un Sjögren secundario. Si hablamos de un Sjögren primario, generalmente este es considerado una exocrinopatía por infiltración linfocitaria hasta en un 80%, y nos da ojo seco, boca seca, dolor articular y fatiga, que les había hablado de los cuatro signos cardinales básicamente. Tiene una incidencia máxima, el pico máximo es que aparezca a los 50 años y tiene asociación con enfermedades autoinmunes organoespecíficas, como es el caso de la tiroiditis o la cirrosis biliar primaria o la colangitis. ¿Ya? En tanto
que el Sjögren secundario, ya habíamos dicho que se asocia o se desencadena asociada a otra enfermedad autoinmune diagnosticada previamente, como es la artritis reumatoide, el lupus, esclerosis sistémica y dermatomiositis. Ahora, el síndrome de Sjögren también comparte muchos autoanticuerpos con estas patologías, por eso es importante estudiarlas y saber muy bien los criterios de diagnóstico para poder diferenciarlas. Entonces, las manifestaciones clínicas básicamente del Sjögren primario, que es ahora donde nos vamos a enfocar, no tanto el Sjögren secundario, porque ahí tendríamos que tratar la patología de fondo para que estos síntomas reduzcan. Pero acá nos vamos a enfocar en el Sjögren primario. Bueno, síntomas en la vía oral, síntomas orales, hiposalivación, luego puede haber disfonía, puede haber, como no hay mucha saliva, se adhiere la comida a las mucosas, puede haber disfagia, dificultad para hablar o para comer, tienen predisposición a las infecciones, dentro de ellas la caries dental y la candidiasis. Síntomas oculares, bueno, ¿no? El ojo seco o insuficiencia de lágrimas, este, luego sensación de cuerpo extraño es un síntoma muy frecuente en estos pacientes. Luego, al tener el ojo seco y no haber muchas lágrimas, también tienen predisposición a conjuntivitis, ¿no? Inflamación de la conjuntiva o lo que le llamamos queratoconjuntivitis zika. Luego está asociado a la fatiga ocular, a la disminución de la agudeza visual, puede haber predisposición a infecciones como la blefaritis o la queratitis bacteriana. Algunos síntomas generales, como ya habíamos descrito, la fatiga es muy típica en Sjögren, el dolor crónico, pueden hacer también picos febriles, pero de picos bajos, ¿no? De fiebre. Y también puede estar asociado a pérdida de peso. Son síntomas constitucionales sobre todo. A nivel pancreático, se ha descrito la pancreatitis aguda recurrente. Ojo, si tienen un paciente que está haciendo pancreatitis a repetición, traten de buscar un Sjögren primario. Algunas complicaciones a nivel renal y urológico, está el compromiso renal tienen dos tipos de compromiso. El de tipo tubular, en un 9% de los pacientes, y el tipo glomerular, en un 4% de los pacientes. También está asociado a una cistitis intersticial, pero en ausencia de una infección bacteriana demostrada. Se asocia también a osteomalacia, a litiasis renal y cólicos renales recurrentes, parálisis, a hipocalemia, lo cual puede llevar a parálisis por hipocalemia severa. Luego, algunos síntomas del sistema nervioso periférico. Esto es importante poder diferenciarlo también. Puede estar asociado a polineuropatías mixtas, a polineuropatías sensitivas axonales, a neuropatías atáxicas sensoriales. Puede estar asociado a neuropatías de los pares craneales, dentro de ellos las del trigémino, a polirradiculoneuropatías desmielinizantes, a neuropatía autonómica y a neuropatías sensoriales puras. También está asociada a mononeuritis múltiple y a neuropatías de fibras pequeñas. Como se dan cuenta, casi todos los tipos de neuropatías periféricas están descritas con síndrome de Sjögren. Bueno, seguimos. A nivel de complicaciones linfáticas, las linfadenopatías, ¿no? Múltiples reactivas y complicaciones linfoproliferativas también, como el linfoma tipo Malta. Algunas complicaciones cutáneas, sí, desde la piel seca hasta eritemas anulares, úlceras cutáneas, púrpura y vasculitis cutánea hasta un 10% de los pacientes.
De estos, el compromiso articular también no es exento. Sobre todo las artralgias es uno de los síntomas cardinales, hasta en un 70% de los pacientes. Ojo que estamos hablando de artralgias, no estamos hablando de artritis. Luego, las artritis, si hubiera artritis, esta es muy parecida a la artritis que hay en AR, es de tipo simétrica, pero la diferencia es de que esta artritis en Sjögren es de tipo no erosiva. Habíamos hablado que la AR sí era una artritis simétrica erosiva. Esa es la diferencia. Luego, puede haber una sinovitis subclínica hasta en un 30%, y la artropatía de Yakut, que es una artritis de tipo no erosiva, similar a la que hay también en lupus, bueno, puede dar la apariencia de las deformidades que da el AR, pero cuando nosotros tratamos de reducir esa deformidad, es reductible. En cambio, en el AR no es reductible, esa es la diferencia. Puede haber mialgias, miositis también. El otro órgano que hay que ponerle atención es el compromiso pulmonar. Y de estas características, sobre todo el compromiso pulmonar de tipo intersticial. Habitualmente el compromiso intersticial es más asociado a enfermedades reumáticas. Bueno, también puede estar asociado a serositis como la pleuritis, a bronquiectasias, a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A nivel cardiovascular, en un 13% se asocia a fenómeno de Raynaud, a pericarditis, a hipertensión pulmonar, a disautonomías y a vasculitis crioglobulinémica. A nivel del sistema nervioso central, o sea, no solo da compromiso periférico, sino también central. Está la lesión, la lesión de la masa blanca, luego está la neuromielitis óptica, que también es un síntoma que hay que prestarle mucha atención y darle un tratamiento oportuno. La meningitis recurrente aséptica también es una manifestación de Sjögren, pero no es solamente de Sjögren, también se puede presentar en lupus. Las complicaciones hematológicas puede asociarse a anemia hemolítica, a leucopenia inexplicada, a trombocitopenia inexplicada, a síndrome de Evans, a la púrpura trombocitopénica trombótica, a algunas gamapatías monoclonales inexplicadas y lo que ya habíamos hablado, ¿no? Los linfomas tipo MALT. También puede dar problemas obstétricos, sí. Sobre todo, al igual que en lupus, se asocia a lupus neonatal, sobre todo el autoanticuerpo tipo el anti-Ro. La presencia del anti-Ro también está asociada al bloqueo cardíaco congénito. Bueno, también pueden haber algunas otras patologías valvulares, ¿no? A nivel del sistema de otorrino, puede haber el agrandamiento recurrente de las parótidas. Eso nos tendría que llamar la atención también para sospechar este síndrome de Sjögren. Luego está asociado a la pérdida de la audición neurosensorial y al linfoma, ¿no? En parótidas. Bueno, como han visto, el Sjögren primario es una enfermedad autoinmune sistémica. Casi todos los órganos se describen manifestaciones clínicas. Pero vamos ahora a tratar de verlos por cuáles son los más frecuentes. Por ejemplo, a nivel articular es mucho más frecuente, ¿no? Un 38%. Y por lo general, así como también puede haber artritis, la manifestación más típica son las artralgias. También puede haber rigidez articular matutina o sinovitis, ¿no? Y si en caso hay sinovitis, esta puede ser simétrica de tipo no erosiva.
La otra manifestación que va en frecuencia es el agrandamiento de las parótidas, recurrente, ¿no? Este puede ser de las parótidas, puede ser de las glándulas lacrimales o de las, de las glándulas submandibulares, cualquiera de ellas. La tercera en frecuencia es el compromiso pulmonar. Y de esto ya les había dicho, ¿no? Sobre todo el compromiso a nivel intersticial. Puede haber también bronquitis crónica o bronquiolitis. Y bueno, los síntomas constitucionales que también hay que tomarlos en cuenta, que es la fiebre, la pérdida de peso involuntario, sudoración nocturna, hasta en un 9%. El compromiso renal es importante sospecharlo también. Aquí ya les había recalcado que había dos tipos de compromiso, ¿no? Tanto glomerular como tubular. El sistema nervioso central, si bien es cierto, es poco frecuente, hay que prestarle atención en caso de que tengamos unas lesiones desmielinizantes o mielitis o alguna vasculitis a nivel cerebral. Síntomas cutáneos también es importante prestarle la atención, como la púrpura palpable, algunas vasculitis cutáneas también. Las mialgias, las miositis, la debilidad también es una manifestación y las polineuropatías, ¿no? De cualquier tipo, que van hasta un 6%. Bueno, en este gráfico lo que me interesa es remarcar de algunos órganos nobles cuáles son las diferencias en los compromisos. Por ejemplo, en el sistema nervioso central puede darnos dos tipos de compromisos, como enfermedad difusa o como enfermedad focal. Nos puede dar, por ejemplo, la neuromielitis óptica, ¿no? A nivel central, a nivel como compromiso focal, la neuromielitis óptica, y aquí tenemos importante que hacer el dosaje de la aquaporina tipo 4. ¿Y cómo podemos sospecharla? Dolor ocular y pérdida brusca de la visión. Cuando tengan eso, sospechen de una neuromielitis óptica. Bueno, las causas son múltiples, ¿no? El Sjögren no es la causa principal. Hay otras causas que las van a revisar en neuro. La mielitis transversa, la mielitis longitudinal, también son algunas manifestaciones de tipo focal. Y algunas manifestaciones de tipo difuso, por ejemplo, el compromiso de pares craneales, ¿no? La neuralgia del trigémino, del quinto o del séptimo par craneal o del octavo también. Puede dar paquimeningitis o inflamación de todas las meninges, meningoencefalitis. Pueden dar algunas manifestaciones desmielinizantes. Se ha visto asociación con esclerosis múltiple y con meningitis aséptica a nivel de compromiso difuso. En el caso del pulmón, hay dos tipos, ¿no? Hay compromiso intersticial y hay compromiso bronquial. Les había hablado del compromiso intersticial, que era el más frecuente y el que teníamos que tomar en cuenta. Y el compromiso bronquial, la bronquitis crónica o la bronquiolitis crónica obstructiva. En el caso del riñón, hay que hacer dos diferencias, ¿no? Entre daño glomerular y entre daño tubular. A nivel glomerular, cuando hace compromiso glomerular, se habla de una nefritis, se habla de un compromiso glomerular asociado a vasculitis crioglobulinémica, generalmente asociado a la presencia del virus de la hepatitis C. Generalmente, cuando hacemos la biopsia, nos hablan de un compromiso glomerulo a una glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿ya? Y en el caso de que sea un compromiso tubular, se habla de una nefritis intersticial. ¿Y cómo sospechamos de una nefritis intersticial? Hablamos de acidosis tubular renal con un pH en orina mayor a 5.3 en presencia de acidosis metabólica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién te hace más proteinuria? La de tipo glomerular. En cambio, la tubular hace proteinuria, pero en niveles bajos, y hay una pérdida progresiva también de la función renal.
Y a nivel del sistema nervioso periférico también puede dar polineuropatía o puede dar mononeuritis múltiple. Y eso es de que en el caso, por ejemplo, de compromiso vascular puede dar reino o puede dar hipertensión pulmonar. A nivel articular, hemos dicho, puede dar sobre todo es artralgias, pero en algunos casos artritis, puede dar mialgias, también puede hacer miositis, puede dar a nivel de compromiso cutáneo el eritema anular o manifestaciones como vasculitis. ¿Y eso de qué va a depender? Todo lo que esté en azul, o sea, tanto el daño tubular, bronquial, es por infiltrado linfocitario. En tanto, los que están en color amarillo, de compromiso intersticial, glomerular, se da por depósitos de complejos inmunes y por hiperreactividad de células B. Tienen dos mecanismos distintos para en un mismo órgano dar uno u otro compromiso. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo, pero para que puedan aprender a diferenciar cómo es, por ejemplo, una neumonía intersticial o un compromiso intersticial. Lo habitual, cuando les hablen de patrón intersticial, acuérdense las lesiones en vidrio esmerilado o en vidrio delustrado en la tomografía pulmonar. Bueno, aquí no es una tomografía muy típica, pero aquí donde están las flechas, podemos ver una imagen en vidrio ilustrado. A nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central, puede haber lesiones de tipo desmielinizantes, que son estos puntos brillantes donde están señalando las flechas, y puede estar asociado a esclerosis múltiple, ¿no? Porque también es una de sus manifestaciones son los síntomas, la desmielinización. Esta otra imagen es una gamografía de glándulas parótidas. Como se dan cuenta, aquí la parótida está la parótida derecha está incrementada en tamaño, este, es mucho más brillante y hay un compromiso asimétrico, ¿no? Cuando hay un compromiso asimétrico, sospechen de malignidad. Y por eso hay que descartar linfoma de tipo MALT. Bueno, para nosotros sospechar linfoma asociado a un síndrome de Sjögren, hay algunos indicadores de riesgo. Uno de ellos, habíamos dicho, el agrandamiento, ¿no? De una parótida de tipo unilateral y generalmente que sea persistente, que sea de consistencia dura y fija. Luego, la presencia de púrpura y que según la Liga Europea para síndrome de Sjögren tenga una actividad, o sea, hay un marcador de actividad con un score mayor a 5, ¿no? Esos están dentro de las manifestaciones clínicas. Y las anormalidades laboratoriales que nos pueden llevar a sospechar, eh, que nos hablan de un riesgo de linfoma, es la linfopenia, sobre todo de los linfocitos CD4. Luego hay algunas enfermedades algunas manifestaciones o laboratorios que nos ayudan a ver, sobre todo de tipo el C3, el C4 bajo, similar en lupus, la, la crioglobulinemia mixta, algunas gamapatías monoclonales de significancia indeterminada también están relacionadas. También están los niveles de citoquinas elevados. También están los niveles de beta 2 microglobulina elevado, ¿no? Esto en general nos habla del linfoma, ¿no? Y la presencia del factor reumatoide. Así es que se dan cuenta que el factor reumatoide no es específico de AR. También puede estar presente en algunas otras patologías autoinmunes, como lo estamos conociendo.
Algunos hallazgos histopatológicos, o sea, cuando ustedes tengan un agrandamiento de la glándula salival persistente, lo mandatorio que deben hacer es una biopsia, ¿no? Interconsulta al cirujano de cabeza y cuello y hacerle una biopsia, ¿ya? Más adelante vamos a hablar sobre el focus score, cómo se determina. Entonces, el que tenga un focus score mayor de 3 dentro de la biopsia de la glándula salival, entonces nos habla de un indicador de riesgo de linfoma y algunos polimorfismos genéticos que están aquí descritos, ¿no? Entonces, todos estos son indicadores de riesgo de desarrollar linfoma en pacientes con Sjögren. Entonces, una vez revisadas las manifestaciones clínicas, nos toca hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Habitualmente, el síndrome de Sjögren, así como las manifestaciones clínicas son muy variadas, también el laboratorio es variado. Por ejemplo, puede dar una anemia normocítica normocrómica, que puede ser inespecífica, leucopenia, linfopenia, neutropenia, trombocitopenia, todas las citopenias. Pero lo que nos debe llamar la atención es la elevación del BCG, la presencia de una hipergamaglobulinemia o niveles elevados del IgG. Eso nos tiene que llamar la atención. También los niveles elevados de beta-2 microglobulina, que habíamos dicho que es asociado a riesgo de malignidad. Luego, a nivel laboratorial, puede estar el ANA positivo, puede estar el factor reumatoide positivo. Importante pedir el perfil ENA para determinar el anti-RO y el anti-LA, sobre todo en el anti-RO 60, ¿ya? Porque el anti-ROS 52 es común a distintas patologías autoinmunes, pero el anti-ROS de tipo 60 es muy específico para síndrome de Sjögren. Entonces, cuando lo pidan específico anti-ROS 60. El anti-LA también está presente, la hipocomplementemia, que nos podría hacer sospechar de lupus también, ¿no? Y las crioglobulinemias. ¿Qué es lo que no hay en Sjögren primario? El anti-DNA, ¿no? Quizás eso, si tenemos sospecha de lupus o Sjögren y no saber cómo diferenciarlo por laboratorio, pues saber que el anti-DNA no está relacionado. Pero puede haber hipocomplementemia y el ANA, sí. Perdón. La presencia de crioglobulinas está asociado a un peor pronóstico, a manifestaciones sistémicas y también a un alto riesgo de linfoma. Entonces, ¿cuándo hacemos la sospecha o el diagnóstico, no? Elevación del BCG, hipergamaglobulinemia, niveles altos en suero de inmunoglobulina G, cualquiera de estos marcadores inmunes, más, ojo, más inflamación de parótidas. Mandatorio que haya inflamación de parótidas, ¿ya? Luego, hay algunos test diagnósticos para ver si efectivamente hay ojo seco, boca seca y no solamente es la percepción del paciente. Para evaluar, sobre todo la boca seca, lo que usamos es el flujo salival, ¿no? Hay un tipo de, hay varios tipos para hacer con la cuantificación. La primera, que es el flujo salival sin estimulación, es como aquí ven en la imagen, ¿no? Durante unos 5 minutos al paciente se le hace recolectar, ¿no? En, en un tubito se le hace milimetrado, se le hace recolectar todo lo que vaya produciendo de saliva, ¿no? Entonces, es eso. Y el otro es el flujo salival estimulado. Entonces, para eso, ¿qué le damos? Le damos una goma de mascar
o algún jugo cítrico para estimular a las glándulas salivales. Y igual, del mismo modo, tratamos de que durante un tiempo se haga la recolección. Pero se ha visto que este flujo salival estimulado tiene una mejor correlación con los hallazgos histológicos, o sea, con la biopsia glandular, ¿no? Y la otra es la cintigrafía salival o la gammagrafía salival con tecnesio 99, que esta sí nos podría hablar de un compromiso severo, ¿no? Del, de boca seca. Ahora, la variación de los valores de referencia entre el flujo salival sin estimulación y el flujo salival con estimulación es variable. Generalmente, cuando el volumen por minuto es de 0.1 a 0.25, hay un nivel bajo, ¿no? Y cuando es menor a 1, es muy bajo, ¿no? En cambio, cuando los valores del flujo salival estimulado van de 0.7 a 1, bueno, es normal cuando es más de 1. Si es de 0.7 a 1 se habla de bajo y cuando es menos de 0.7 se habla de un flujo salival muy bajo. Para ver el tema del ojo seco, acá tenemos que practicar los test de Schimmer, ¿no? Que habitualmente lo hace el oftalmólogo, pero también lo podemos hacer nosotros en caso de que tengamos estas, estos, estas cintillas milimetradas. Entonces, hay uno que es el test de Schimmer tipo 1 y el test de Schimmer tipo 2, casi similar al... ¿En qué se diferencian? En la estimulación, en, la, en el uso de anestesia. En el test de Schimmer tipo 1, no se usa un papel milimetrado que se pone en el borde inferior externo, ¿no? Del, del párpado y se le pone una anestesia local. Y lo que se evalúa es la secreción basal de lágrimas, ¿no? ¿Qué tiempo esperamos? 5 minutos. Y habitualmente este papel está milimetrado hasta 30 milímetros. Y lo normal es que sea entre 5 y 15 milímetros, ¿no? Cuando es menos de 5 milímetros se habla de un test de Schimmer positivo, ¿no? Quiere decir que no está produciendo muchas lágrimas. En cambio, en el test de Schimmer tipo 2, ahí no hay anestesia, también se coloca el papelito de la misma forma, pero aquí, ¿qué es lo que se evalúa? No solamente la producción a nivel lacrimal, sino también como al no tener anestesia, también puede haber un flujo nasolacrimal y también es lo que se evalúa. Y esos dos básicamente. Hay otros test para ver si hay el daño a nivel de la córnea, ¿no? La biopsia de las glándulas salivales, ahí les hablaba del focus score. Por ejemplo, esta es la primera imagen, es una glándula salival normal, donde muestra aquí en los círculos, muestra la arquitectura de las células plasmáticas que están dispersas y lo que es característico, que no hay atrofia entre los acinos, ¿no? En cambio, cuando se habla de una cialodenitis crónica inespecífica, miren la diferencia. En este caso, si hay una infiltración focal o dispersa de los linfocitos, macrófagos, células plasmáticas dentro de la glándula salival, y aquí ya se ve, ¿no? Que esta infiltración linfocitaria sobre todo. En el tipo C está la cialodenitis linfocítica focal, que esta se distingue por un infiltrado. El focus score es un infiltrado mayor al 50 de 50 linfocitos que generalmente están localizados a nivel perivascular y periductal. Y en el tipo D, como ya se dan cuenta,
Aquí ya hay fibrosis a nivel intersticial, hay algunos patrones de inflamación crónica y también hay atrofia a nivel de los acinos, ¿no? Acá como se ve en las flechas en amarillo. Y la atrofia es la inflamación crónica a nivel en los círculos. Entonces, ya tenemos un paciente que tiene la clínica, que le hice algunas pruebas para corroborar si tiene ojo seco, boca seca, o le hago el focus score en la biopsia de la glándula salival, o, o tiene algunas pruebas inmunológicas positivas, BCG elevado. El, el ACR EULAR del 2016 ha establecido algunos criterios de clasificación para síndrome de Sjögren primario. Entonces, para esto, ¿qué se necesita? Se necesita de todos estos criterios un resultado mayor a 4 puntos, ¿ya? ¿Y qué criterios incluye? Por ejemplo, que los focos de inflamación de infiltración linfocítica en la glándula salival labial sea que haya focos de inflamación en la biopsia de glándula salival labial o un focus score, un foco mayor de 1 en 4 milímetros cuadrados de la biopsia. Ese es el focus score. No, si tiene un focus score mayor de 1, bueno, me da una puntuación de 3. Habíamos hablado si el focus score, que en realidad este resultado les va a dar el anatomopatólogo. No se preocupen, ustedes no tienen que hacer el conteo, ¿no? Eso se los da el anatomopatólogo. Si tiene un focus score mayor de 1, pues ya le das una puntuación de 3. Si tiene un focus score mayor de 3, habíamos hablado que es riesgo de linfoma. La presencia de anticuerpos, sobre todo el anti-ROS 60, también me da una puntuación de 3. Lo otro es la tinción, bueno, el test de Schimmer, ¿no? El test de Schimmer positivo, menos de 5 milímetros, pasados los 5 minutos, por lo menos en un ojo me da una puntuación de 1. Hay otra tinción conjuntival y corneal que también la pueden hacer los oftalmólogos, que también me da una puntuación de 1. Y el otro es la secreción salival no estimulada, o sea, la tipo 1, con menor a 0.1 milímetro por minuto, también me da una puntuación de 1. ¿En qué casos tengo que excluir, no? Si el paciente ha tenido radioterapia en cabeza y cuello o tiene una infección activa por hepatitis C, por VIH, sarcoidosis, amiloidosis, reacción injerto contra huésped o enfermedad de tipo IgG4, son casos excluyentes, ¿no? Porque también pueden dar alteraciones a nivel de las parótidas y todo eso. Pero si no tuviera ninguna de estas manifestaciones y de estos 5 criterios tengo mayor a 4 puntos, entonces puedo hablar de una clasificación para un síndrome de Sjögren primario. Y una vez clasificado, tengo que ver el tratamiento. Bueno, es importante que en todas estas patologías autoinmunes, al ser enfermedades crónicas, nosotros tengamos que incidir en educar al paciente. ¿Buscando qué? Buscando adherencia al tratamiento. Si el paciente entiende que esta es una enfermedad crónica, que no debe abandonar la medicación, pues le va a ir bien. Y adicionalmente a eso tenemos que incidir en el tema de las inmunizaciones y en evitar los anticolinérgicos, porque hemos visto que los anticolinérgicos producen sequedad de mucosas, entonces podrían empeorar los síntomas. Luego, la prevención, habíamos visto que tanto la sequedad de mucosas también predispone a infecciones, sobre todo candidiasis oral, caries dental. Entonces también debemos prevenir, ¿no?
Luego, se puede dar ciclosporina en gotas, sobre todo en casos avanzados de ojo seco, ¿no? Que no haya una buena respuesta. Se puede tratar, bueno, hay algunos medicamentos que tratan de inducir a la estimulación salival, como el hidrocloruro de pilocarpina o la cevimelina, que son agonistas muscarínicos. Se da 5 miligramos cada 6 horas. Se puede dar también para los dolores articulares, analgésicos, AINES. Se puede dar también hidroxicloroquina, cualquier inmunosupresor, pero de todos estos, el que mejor respuestas ha dado en Sjögren es la hidroxicloroquina, ¿ya? Y es un poco triste porque esa molestia de la boca seca y el ojo seco, pocos de estos medicamentos se han visto resultados, ¿no? Habitualmente son síntomas que solamente tenemos que darles paliativos, ¿no? Como las lágrimas naturales para disminuir las molestias, pero no podemos controlarlos. Se ha hablado del uso de corticoides también, pero tiene poca evidencia. La ciclofosfamida también se ha usado en algún momento y el uso de rituximab es bastante controversial. Ahora, el uso de ciclofosfamida se ha planteado sobre todo cuando hay compromiso de algún órgano noble, ¿no? Háblese de pulmón, riñón, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Mm, Ahora, lo que no está recomendado es la penicilamina y ah, hay alguna terapia biológica como el belimumab, el tocilizumab, ¿no? Que habíamos dicho que es un anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 6, no está recomendado, el abatacept tampoco, ni el efalizumab. Bueno, estas algunas recomendaciones de la guía británica es en el caso de aquellos pacientes que tienen ojo seco severo, que no responde a un tratamiento convencional, se puede usar algunos sueros autólogos, ¿no? A nivel ocular, y eso tiene un nivel de evidencia 2B. Luego, aquellos que usan el uso tópico de corticoides tópicos, bueno, el uso de corticoides tópicos también puede estar indicado a nivel de sequedad ocular. Luego, la ciclosporina también, para uso oftálmico, también tiene alguna evidencia tipo 1B, sobre todo en inflamación crónica, ¿no? Ocular. Luego, lo que les había dicho, ¿no? La hidroxicloroquina, sobre todo para mejorar el compromiso tanto de piel, articular y la fatiga, se puede usar con una dosis máxima de 6 miligramos por kilo, ¿no? ¿Qué más? El uso de la prednisolona a dosis bajas ha visto también que a nivel ocular, no que puede disminuir los síntomas Zika, ¿no? Y el pulso de corticoides en pacientes con síndrome de Sjögren se podría usar sobre todo cuando hay compromisos de órganos nobles, ¿no? Llámese pulmón, riñón, ganglionopatías o mielopatías, ¿no? Y igualmente, del mismo modo, el uso de la ciclofosfamida, ¿no? En compromiso renal y en compromiso pulmonar, que tiene un nivel de evidencia 3C. Habíamos dicho que el uso de rituximab es controversial, sin embargo, se plantea en los casos que se haya usado ya corticoides, inmunosupresores o en el caso de linfoma, ¿no? Rituximab sí tiene buena evidencia para linfoma. En esos casos, los británicos son los que recomiendan, con un nivel de evidencia 2B. Las inmunoglobulinas también se pueden usar, sobre todo cuando hay compromiso de neuropatías periféricas o miopatías.
que hayan fallado al tratamiento convencional, pulsos de corticoides, pulsos de ciclofosfamida, ¿no? Y la colchicina también se ha indicado sobre todo cuando hay compromiso a nivel cutáneo y cuando hay pericarditis, o sea, que no responde a hidroxicloroquina, y también se puede añadir la colchicina. La Dapsona, que ahora muy pocas veces usamos, sobre todo lo usan los dermatólogos cuando hay compromiso cutáneo, ¿no? Que no responde a hidroxicloroquina. Habíamos dicho que la hidroxicloroquina nos ayuda para compromiso cutáneo, articular y también para algunos síntomas constitucionales como la fatiga. Ok, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, doctores? ¿Les quedó todo claro? Doctora, Sí, doctor, pregunte. una pregunta sobre la edad de... ¿a qué edad va a aparecer la enfermedad? ¿Siempre tiene que ser en el pico de los 50 años o puede aparecer en pacientes jóvenes o niños? Entre los 30 y los 50, habíamos dicho que en los niños es bastante raro, salvo de que tengan inflamación de parótida de forma recurrente, ¿no? Porque las parotiditis también pueden ser por virus, ¿no? Entonces, en los niños es poco frecuente. Es más frecuente entre los 30 a 50 años. Antes o después de ese periodo, pues es muy poco raro. Es algo raro, ¿no? Que se presente. Al menos eso dice la epidemiología. Gracias, doctora. Doctora, una consulta. Para hacer el diagnóstico solo vamos a necesitar de la clínica con los 4 puntos principales mencionados, o necesariamente tenemos que hacer el laboratorio. No necesariamente tienes que hacer laboratorios y los estudios, ¿no? En realidad tus estudios van a tener que ir enfocados al compromiso que tú encuentres, ¿no? Si tienes un compromiso renal, ves, ¿no? Si está haciendo proteinuria, vas a tener que pedir una biopsia. Y la biopsia, dependiendo qué te va a decir, si hay daño tubular o hay daño glomerular, eso varía. Igual a nivel pulmonar, ¿no? Si tomas si tienes síntomas pulmonares y tomo una tomografía y encuentro que hay patrón intersticial, bueno, el patrón intersticial no es típico de Sjögren, es típico en casi todas las patologías autoinmunes que den compromiso pulmonar. Entonces tienes que ampliar, ¿no? Tu diagnóstico va a ir en base a los signos, a los síntomas y a los compromisos que tú encuentres en el paciente. Hay algunos que debutan con neuropatías, para eso tendrás que pedir una electromiografía, es necesario que pidas los autoanticuerpos, ¿no? Entonces va a ir orientado de acuerdo a cada paciente. Pero para el diagnóstico, para para casi clasificarlo, los criterios de clasificación, ¿no? Entonces, los síntomas cardinales te sirven para orientarte. Un paciente con ojo seco, boca seca, fatiga y artralgias, y por ahí aumento de volumen en parótidas, ya sería como que podría sospechar de Sjögren, ¿no? Y si adicionalmente a eso hay alguna otra molestia, digamos la proteinuria, problemas respiratorios, la polineuropatía o un paciente que ha hecho una neuromielitis óptica, pues ya puedes ir orientando. Entonces, para eso es importante, si tiene ojo seco, boca seca, primero la confirmo, ¿no? Hago la biopsia de la glándula salival y pido que me hagan el focus score. Eso tienen que ponerle ustedes al anatomopatólogo. Sospecha de síndrome de Sjögren, realizar focus score. Si el focus score les habla, cuando hablamos de focus score, es ¿no? Infiltrado, más de 50 linfocitos, ¿no? Más o menos, si no me equivoco, es en 4 milímetros cuadrados de glándula, o sea, en 4 milímetros cuadrados de glándula el anatomopatólogo ve, y si hay más de 50 linfocitos,
le habla como un focus score 1, 2, 3, 4, ¿no? Ellos tienen criterios para informar. Pero si ya me informa con un focus score mayor a 1 en 4 milímetros cuadrados, ya tiene una puntuación de 3. Luego, importante pedirles el anti-RO, pero sobre todo especificar que queremos el anti-RO 60, porque habitualmente los laboratorios nos hacen el anti-RO 52, que no es tan específico, ¿no? De Sjögren, sino puede estar presente en lupus, puede estar presente en AR, en esclerosis sistémica, entonces no es específico. Pidan específico el anti-RO 60. Solo si el anti-RO 60 es positivo, le dan una puntuación de 3. Si tienen el 52, no va la puntuación. Luego, ¿qué es lo que tienen que pedirle para ojo seco y boca seca? Hacer el test de Schimmer, ¿no? Y que luego de los 5 minutos no manche más de 5 milímetros, porque lo normal es entre 5 y 15. Se supone que si no hay producción de lágrimas, va a ser menos de 5. Si es menos de 5, le doy una puntuación de 1. Y el test de secreción salival no estimulada, menor a 0.1 milímetros por minuto, también le doy una puntuación 1. Entonces, estos 4 síntomas cardinales me van a ayudar para hacer estas pruebas. El Schimmer, secreción salival. Bueno, de tinción conjuntival y corneal habitualmente lo hace el oftalmólogo. Y la presencia del anti-RO, que tendrían que pedirlo en laboratorio, y que más necesitan la biopsia de la glándula, ¿no? De la glándula salival. Sobre todo para hacer diagnóstico de Sjögren primario y para atribuir el compromiso intersticial a esta patología. Como les dije, ¿no? El compromiso intersticial pulmonar es de muchas patologías. Lo importante está en determinar cuál de esas patologías está generándola. No sé si me dejé entender o si les ha quedado claro. Sí, pero gracias. Ok. ¿Algo más, doctores? ¿Está todo claro? ¿Puedo preguntar? Doctora, buenos días. Dentro de la inmunointervención nos mencionó los AINES. ¿Cuál sería el recomendado? Cualquiera. Es solamente para compromiso articular, ¿no? Para poliartralgias. El que tú desees. El que tengas a mano. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó todo claro? Bueno, entiendo que sí, que su silencio es un sí. Pero si vamos a seguir así, yo no voy a hacer casos clínicos y me voy a limitar a hacer la exposición porque veo que no hay mucho interés. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren que yo ponga más de mí, también necesito que ustedes pongan más de ustedes. Entonces, esta va a ser la última vez. Si no participan, la verdad que ya no tiene sentido que lo hagan. Bueno, este caso es de una mujer de 52 años que tiene una historia de 2 años de boca extremadamente seca. Ella tiene dificultad para tragar alimentos secos y tiene que beber agua durante la noche. Ella también informa que tiene episodios de fatiga, dolor en las manos, en las muñecas y especialmente por la mañana. 10 años antes tenía molestias de sequedad ocular, lo cual hizo que dejara los lentes de contacto y ha tenido varios episodios de inflamación de las glándulas parótidas durante los últimos 2 años. ¿Ya? Al examen físico, boca seca, tiene una púrpura palpable en las piernas, se le encuentran 3 articulaciones inflamadas y bilaterales o simétricas.
Hay hinchazón de las glándulas parótidas a la palpación. Dentro de los exámenes auxiliares se le pidió un hemograma, se ve que hay linfopenia, y bueno, sin otras anomalías en el recuento sanguíneo. El nivel de creatinina está en 1.6 miligramos por decilitro y en comparación a 0.7 miligramos por decilitro que lo tenía hace un año. O sea, hay una elevación de la creatinina. Se ha encontrado una gamapatía policlonal, un factor reumatoide positivo, anticuerpos antinucleares positivos, anticuerpos contra el antígeno A relacionado con el síndrome de Sjögren, o sea, el anti-Ro positivo y un nivel bajo de C4 sin crioglobulinemia. Entonces, ¿qué compromisos ven en este caso clínico? ¿Qué les llama la atención? A nivel articular, doctora, tiene dolor articular bilateral de muñecas. Ya, ¿y cómo lo diferencias de AR? Que en AR es erosiva, la artritis es erosiva. ¿Y en el Sjögren? No, hay artralgia y en caso haya artritis, en este caso no va a ser erosiva. Ya, ok, muy bien. Alicia, ¿no? Milagros, Chaico. Ya. ¿Qué otra manifestación le llama la atención? Doctora, ¿me escucha? Ajá, a ver, Ingrid. La parotiditis, doctora. Dice que la paciente ha estado teniendo, sus glándulas estaban inflamadas y esto ha tenido constante durante 2 años. ¿A qué te refieres con constante? Que en el caso clínico menciona que tenía inflamación de las glándulas parótidas durante los 2 últimos años. Sí, pero ¿a qué te refieres con constante? O sea, que todos Yo los supongo, están inflamadas. no, yo supongo que ha tenido periodos, doctor, en el que ha estado inflamado por tiempos durante 2 años sus parótidas, sus glándulas parótidas. Ya, ¿y eso cómo se dice? Parotiditis. No, es que lo que pasa es que tú hablas de constante. Cuando tú hablas de constante es algo que durante los 2 años está permanente y eso no es. Esto se habla de parotiditis recurrente, ¿ya? La característica es parotiditis recurrente. Por eso acá en la historia clínica dice que tiene varios episodios de inflamación. O sea, quiere decir que se inflama, mejora, se inflama, mejora. Entonces, en la manera en la que describimos, también tenemos que ser muy acuciosos. Una cosa es que te diga recurrente o varios episodios a que digamos que es constante. Ya la característica es que es recurrente. Ok, Ingrid. Otra característica, otro de los 47 que estamos. Doctora, sería boca extremadamente seca. Manifiesta la paciente que tiene hace 2 años, Ya, lo que boca le seca. impide tragar alimentos secos. Ok, ¿qué más? Ojos La secos. sequedad Fatiga, ocular, doctora. la fatiga, doctora. Sequedad ocular y fatiga. Entonces, esos son los 4 síntomas cardinales, ¿no? Ya, en el examen físico, ¿qué es lo que encontraron? La Púrpura púrpura palpable, palpable. doctora. Palpable, doctora. La púrpura palpable, ¿qué más? 3 articulaciones inflamadas y bilaterales. La boca seca también ha sido ya. Ujú, Hinchazón de las glándulas parótidas. ok. Y entonces, ¿qué compromisos tendría? Se habla Compromiso. Ocular, de la piel, articular,
Glándulas. De las glándulas. ¿Alguno más se nos olvida? Cutáneo también, doctora. Púrpura palpable, doctora. Cutáneo. Síntomas generales también, doctora. Y síntomas generales. Muy bien. Entonces, tiene compromiso articular, glandular. No, esto es, ¿qué más? De los Cutáneo, doctora. exámenes. Y respecto al laboratorio, doctora, también podríamos destacar la linfopenia y ya el descenso de la creatinina. Tal vez Ascenso. Ya, ¿qué más? disfunción renal. También los antirro Nivel positivos. bajo de C4. El antirro positivo, doctora. Los niveles bajos de complementos, ¿no? Entonces acuérdense que también la disminución de complemento no es típico del lupus. ¿Qué es lo más específico en lupus? El anti-DNA. El ANA tampoco es específico, es como el factor reumatoide para el AR. O sea, es sensible, pero no es específico, ¿ya? Entonces, podríamos concluir que hay compromiso glandular, renal, cutáneo, articular, constitucional, hematológico e inmunológico, ¿no? Por el C4 bajo, el antirro positivo y los anticuerpos. El ANA y el factor reumatoide positivo. Entonces, es más o menos así como ustedes tienen que ir buscando. Primero, en lo que les manifiesta el paciente, luego, ante la sospecha, ustedes van a buscar qué encontramos en el examen físico y luego pedimos el laboratorio. Y concluimos, ¿no? Ahora, para el compromiso renal, además de la elevación de la creatinina, ¿qué es lo que tendría que buscar? El complemento, doctora, acumulación de complemento. ¿Renal? Proteinuria. Proteinuria puede ser, doctora. Proteinuria. ¿Cuál de los dos tipos te da proteinuria? La glomerular, doctora. Glomerular. ¿Y la tubular qué es lo que les da? Acidosis. El pH mayor a 0. El pH y Acidosis labórica. Ok, el pH y la acidosis, ¿no? Ok. Para el compromiso glandular, ¿qué tengo que hacer? O sea, ya le he palpado la glándula. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Biopsia. Biopsia glandular. Para el compromiso articular, ¿qué tendrían que hacer? Radiografía podría ser, doctora. Claro, ya tiene 2 años, ¿no? Radiografía. ¿Y qué tendría que tratar de buscar? ¿Qué tendría que buscar? Porque, ojo, que también puede ser que sea una paciente con AR y me esté haciendo error en secundario. Que no Ojo. sea erosivo, características de no erosiva. Claro, que no hayan erosiones, ¿no? ¿Y cómo son las erosiones en AR? En la radiografía. Erosiones marginales, doctora. Marginales, muy bien. Eso, ¿no? ¿Y qué más? A ver, a nivel cutáneo, la púrpura palpable, ¿no? Pero para descartar esa púrpura palpable, ¿qué más tendría que hacer? Porque también puede ser por otra enfermedad, tiene un ANA positivo, también puede ser por lupus. Pedirle, doctora, un antirro 60 específico. Ya, un antirro 60. ¿Pero qué más para la púrpura? Traten de biopsiar siempre todo lo que puedan biopsiar, doctores. ¿Ya? Entonces también si tengo sospechas, puedo pedir una biopsia para ver de qué se trata, ¿no?
Entonces, ¿qué tendría? Si en el síndrome de Sjögren hay infiltrado linfocitario de células tipo B, entonces también tendré que en la biopsia nos hablen de infiltrado linfocitario, ¿no es cierto? Ahora, esta linfopenia, sobre todo, ¿de qué tipo de linfocitos es predominante? CD4, doctora. CD4. CD4. CD4, ¿ya? Entonces, esto, ¿no? ¿Qué otros exámenes solicitarían ya para clasificar al paciente? El anti-DNA. Desde Schimmer. Anti-DNA. No, el anti-DNA no, el anti-DNA es algo que yo les digo que es para lupus, pero el anti-DNA no está El dentro del antirro 60, doctora. Sí. Focus Score, El doctora. antirro 60, doctora. Ya, El test de Schimmer. focus score mayor de 1. mayor de 1. Mayor a 1. Si fuera mayor de 3, Linfoma. Riesgo de linfoma, doctora. ya, ¿qué más? Test de Schimmer, Menor a 5. Menor a 5. Menor a 5, doctora, sería que no la más. menor a 5 milímetros, ¿no es Milímetros. cierto? Ajá, es positivo. ¿Qué más? El test de secreción salival. Ya. Que ¿Cuál de debería ellos? ser ¿Estimulado o no estimulado? No estimulado, no doctora. estimulada. No estimulada. Mayor a Menor a 0.01. 0.1, ¿no? Bueno, el otro test que lo hace el oftalmólogo, ¿y qué más? Creo que nada más, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, el de la secreción salival lo pueden hacer ustedes. Solo necesitan un tubo de ensayo milimetrado y al paciente sentado ahí 5 minutos juntando la saliva. Y los valores ahí se los he puesto, cuál es normal, cuál es bajo y cuál es muy bajo, ¿no? Ahora, el test de Schimmer también lo pueden hacer, que no necesita mucha ciencia, solo que tengan el papel milimetrado, ¿no? Entonces, y la biopsia, pues, también nosotros podemos hacerlo, a veces algunos reumatólogos lo hacemos, o si no, pues le hacen una interconsulta cabeza y cuello para que les haga la biopsia, que no es cosa del otro mundo tampoco. Y lo que sí, cuando mandemos una biopsia, no entendamos que los colegas, o sea, no es de que tú le mandes al anatomopatólogo, biopsia de esa glándula salival, tú siempre tienes que orientar a lo que tú quieres que te informen. Entonces le dices, ¿no? Favor, informar focus score. Ah, ya, entonces, o le ponen sospecha de síndrome de Sjögren primario, favor, informar focus score. Siempre especifiquen lo que están buscando. Si ustedes quieren que una persona les responda lo que quieren buscar, entonces tienen que ser específicos ustedes. Y para eso tenemos que tener conocimiento. Porque quien no tiene conocimiento dice, bueno, le haré una biopsia a ver qué encuentro o qué me dicen. Eso no es. Ustedes cuando piden el examen auxiliar es un examen auxiliar que te confirma tu sospecha. Eso tienen que tener en la cabeza. Y todo lo que ustedes pidan es porque saben cómo lo van a interpretar. ¿Ya? Entonces, el test de saliva, de flujo salival, el test de Schimmer, la biopsia con el focus score. ¿Cómo era el focus score? ¿Se acuerdan? ¿Qué les tiene que describir? Si no les pone focus score mayor de 1, ¿qué por lo menos les debería describir el doctor o la doctora? 4 milímetros, doctora. En 4 milímetros de glándula, mayor de 50 linfocitos. La presencia de 50 linfocitos. Ok, eso. ¿Ya? Y bueno, los otros hallazgos, ¿no? De la esclerosis, eso, que es ya en casos avanzados donde la verdad, demos lo que demos, no le vamos a ayudar al paciente y va a estar con la boca seca cuando ya hay esclerosis, ¿no? ¿Y qué le indicarían al paciente? Ya le hicieron el diagnóstico de Sjögren primario.
En base a los compromisos que tenía, ¿qué le indicarían al paciente? Las gotas tópicas, doctora. AINES, doctora. Ya. A ver, para el compromiso articular, ¿qué le damos? AINES, doctora, ¿sería? AINES. Ya, pero vayan entrenándose, pues, ¿qué tipo de AINES conocen? Y dosis. ¿Qué tipo de AINES conocen, doctores? Ya me Diclofenaco, doctora. Diclofenaco, doctora. Naproxeno, doctora. Bueno, diclofenaco no le voy a poner al paciente, ¿no? Naproxeno, indometacina. Empiecen desde el más bajito, pues. Ibuprofeno. Ibuprofeno. ¿Cuál es la dosis del ibuprofeno? 400 miligramos cada hora. Cada 6 a 8. Cada 8 también. Cada 8. 6 a 8 horas. 8 horas. ¿Qué más? ¿Otro? Naproxeno. Naproxeno. ¿Qué dosis? Si no me equivoco, doctor, es 500 miligramos cada 12. Está bien, es correcto. 500 cada 12. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, eso es lo que van a tener más a la mano en sus centros, en sus postes. Y está bien indicado. ¿Qué más? Indometacina, doctora. Indometacina, dosis. 200. Indometacina, dosis. De 1 a 4 miligramos cada día, doctora, cada 6 a 8 horas. ¿Cómo? De 1 a 4 miligramos cada día de 6 a 8 horas. 1 a 4, ¿cuánto? De 1 a 4 miligramos. ¿De cuánto viene la indometacina, doctora? 25. ¿Sería 25 miligramos cada 8 horas, doctora? Cada 8 12 horas. Sí, pero que tienen que tener cuidado con la indometacina, que si bien es cierto es un potente analgésico, es muy gastrolesivo. ¿Ya? Entonces le dan cada 8 horas por más de 10 días y el paciente les va a venir con una gastritis de aquellas. Entonces tengan cuidado. ¿Qué más? Ya, diclofenaco, alguien dijo. Vía oral, ¿de cuánto viene? Si no me equivoco, doctora, viene de 100 miligramos. De 50, de 100 también. De 50. De 50. ¿Cada cuánto? Pueden ser cada 12 horas o cada 8. Cada 8 horas. Cada 2 a 8 horas. 8 horas. Está bien. ¿Qué otro AINE conoce? Ketorolaco, doctora, en presentaciones de 5 miligramos. Muy bien. ¿Cada cuánto lo da, doctor? Cada 8 horas también se da. Cada 8 a 12 horas, doctor. 8 a 12. Ya. ¿Otro? Bueno, esos son los más comunes, ¿no? Los que podemos usar. Entre ibuprofeno y naproxeno, si me dicen que elija, a mí me va mejor con naproxeno. Ya, pero ojo, siempre vean el tema de los problemas, ¿no? Ahora esta paciente está haciendo compromiso renal. Hay que tener mucho cuidado con los AINES. Si solamente tiene artralgias, puedo usar paracetamol. Pero si hay artritis, ahí el paracetamol no me ayuda mucho, ¿no? Y podría usar un poquito de corticoides a dosis bajas para evitar usar mucho analgésico. Entonces, la verdad, elegir los medicamentos es un arte. Siempre traten de poner así los problemas que encuentran y en base a cada problema, si nosotros lo tenemos así ya identificado, es mucho más fácil buscar qué le puedo dar, ¿no? Entonces, si tiene ya compromiso renal, entonces, ojo, con los AINES ahí habrá que tener un poquito de cuidado. Ya, ¿qué más? Para el compromiso, ¿qué más le prescriben a su paciente?
En AINES nos quedamos, doctores. ¿La pilocarpina o la cevimelina, doctora? Ya, muy También pocas podríamos... veces lo usamos, pero ¿eso es para qué? Se actúa, como mencionó, como un agonista muscarínico. ¿Para qué? Estimulación Para la celular. estimulación de la... Ya, entonces para la boca seca. ¿Qué más? La ciclosporina. No, la ciclosporina no es de primera elección. Entonces la hidroxicloroquina. No, a ver, ¿para qué vas a usar la ciclosporina? Mencionó que se utilizaba en casos avanzados. ¿De qué? De ojo seco. Cuando hay compromiso de órgano noble. No, ciclosporina es tópico. Ciclofosfamida es órgano noble. ¿Ya? Ahora, la ciclosporina lo usan cuando ya has agotado todas tus alternativas para el ojo seco. Pero, ¿cuál es tu primera herramienta? Pues no se van a ir a la última. Tienen que saber primero la básica. La hidroxicloroquina, doctora. Para el ojo tiene que ser tópico. Prednisolona, que digo. La prednisolona es la segunda escala. ¿Qué le van a dar? Lágrimas naturales, pues, doctor. Solo lubricantes, doctora. Lubricantes. ¿Qué lubricantes conocen para el ojo? ¿Conocen alguno? ¿Cormelosa? No, hipromelosa. Carmelos, doctora. Es carbómero. El colirio, doctora. El colirio sobre todo es para el ojo rojo, ¿no? Claro. Bueno, está la hipromelosa, el carbómero, que es un gel también que se puede echar en cada 8 horas en ojos secos moderados a severos. La hipromelosa, que pueden usar una lágrima desde cada 8 hasta cada 2 horas. Es como son lágrimas naturales, son lubricantes, no tiene contraindicaciones, ¿no? Entonces, lo usan a demanda los pacientes. Si tienen mucho ojo seco, generalmente lo van a necesitar cada 2 horas, cada hora. Y si es menor, bueno, hasta cada 8, cada 12 horas. Eso lo pueden ir manejando. ¿Ya? ¿Qué más? Doctorita, y el uronato de sodio al 0.4%. Sí, pero acá nosotros sobre todo tenemos la hipromelosa, hay otros que son los derivados de la metilcelulosa también y el carbómero. Generalmente usamos esos. Hay otros que usan los oftalmólogos, ¿no? Bueno, el carbómero lo usa también el oftalmólogo. Luego la prednisolona y todos esos, bueno, hay que derivarlo mejor al oftalmólogo, ¿no? Para que vea cómo está la córnea. Porque como tienen ojo seco, pueden hacer úlceras corneales, ¿no? Y perder la visión. Entonces, de inicio darle sus lágrimas y también derivarlo al oftalmólogo. ¿Ya? Para que le haga un manejo conjunto. De ahí, para el compromiso articular, ¿qué más le pueden dar? Corticoides. Ya hemos dicho corticoides, ¿qué más? Hidroxicloroquina, doctora, se podría dar. Hidroxicloroquina. ¿Cómo calculo la hidroxicloroquina, doctora? ¿Y cómo se ve? 6 miligramos por kilogramo, doctora. 6 miligramos por kilo día. ¿No es cierto? ¿Y de cuánto viene la hidroxicloroquina? De 200, doctora. No.
De 400. De 400 miligramos, ¿ya? Entonces, generalmente, a veces cuando no vamos a poder, digamos, alguien pesa 60 kilos por 6, sería 360. No vas a poder, ¿verdad? Entonces podemos dar la dosis acumulada en la semana. En la semana, ¿cuántos necesitarían? 6 por 7, 42 miligramos por kilo, ¿no es cierto? Entonces, multiplican 42 por 60. Es lo que es la dosis total que deberían usar en toda la semana. ¿Cuánto es 42 por 60, doctores? 2.520. Ya, 2.520. Y eso lo dividimos entre 400, ¿no es cierto? Y me sale 6.3. Entonces lo que pueden hacer es darle hidroxicloroquina 400 miligramos de lunes a sábado, o sea, 6 días nada más. Y con eso estaríamos llegando a una dosis más o menos de 6 miligramos por kilo, ¿no? ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Porque si a veces si nos pasamos de esa dosis, el uso de hidroxicloroquina, sobre todo en pacientes crónicos, hay que tener cuidado con el riesgo de maculopatías, ya que también les hablé en la clase anterior. Entonces, por lo general hay que ajustarles. Y yo les ajusto por semana, ¿no? Porque si le daría los 7 días, me excedería. Entonces le doy solamente de lunes a sábado y que domingo descanse. Y así lo van ajustando de acuerdo al peso, ¿no? Generalmente alguien de 70 kilos sí le va a corresponder más o menos 400 de lunes a domingo. Ok. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Pueden usar metrotexate también para el compromiso articular, pueden usar leflunomida, pero la verdad solamente nos ayudaría para compromiso articular. Pero para el compromiso ocular y de las glándulas salivales, muy poco ayudan. El único que puede ayudar un poquito es la hidroxicloroquina, pero más nada, ¿no? Y la hidroxicloroquina, aparte del compromiso articular, ¿qué otro compromiso nos ayuda a mejorar? Compromiso cutáneo, doctora. Cutáneo. Y también linfático, doctora. Ok. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. Lo que sí, acuérdense muy bien, factores de riesgo para desarrollar linfoma. ¿Ya? Eso también lo tienen que tener muy presente. ¿Ya? Ok, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, doctores. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les ha quedado todo claro? Doctora, una consultita. Por ejemplo, en la artritis idiopática juvenil, doctora, había un tiempo de que el paciente tenía que tener estos síntomas, ¿no? En el caso del Sjögren, ¿cuánto tiempo más o menos el paciente me debe referir estos síntomas? Ya, no está establecido. Los criterios de clasificación, así como en AR eran más de 6 semanas, en AIJ un tiempo, acá no tiene, solamente el que tenga estos síntomas, ¿no? Pero habitualmente para que ya tengan un ojo seco, boca seca, es de que probablemente su compromiso sea moderado. Inicialmente no suelen acudir de inicio al reumatólogo, sino que van a pensar que son otras molestias secundarias, ¿no? Entonces, habitualmente cuando ya les lleguen a la consulta y ya manifiesten que es muy fastidioso el ojo seco, boca seca, por lo menos ya habrán pasado más de 6 meses, por lo menos. Pero no hay un tiempo acá. Acá sí el tiempo no es un marcador importante. Ok, doctora, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Doctorita, Okay, es también importante el examen, es importante el examen de lámpara de
¿Dura? No, porque sobre todo acá es la producción aquí es la producción, ¿no? Por eso es el test de Schimmer el que nos ayuda a ver. Ok, gracias, doctora. Ok. Claro que por eso también va a haber alteración de la agudeza visual, ¿no? Como habíamos visto, pero para el diagnóstico sobre todo es ver la producción de lágrimas, porque la glándula es la que está afectada. ¿Ya? Ok, doctores. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo.